Hola amigos, una vez más estamos frente a ustedes. Es un gran privilegio para mí y quisiera compartir unas escrituras partiendo por el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 19, que dice así: Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Entonces alguien temerá, dice, desde el occidente. Temerán el nombre del Señor, de Jehová. Y desde el nacimiento del sol su gloria. Temerán este nacimiento y temerán la gloria de este nacimiento. Porque lo que vamos a compartir por un momento es este nacimiento, el nacimiento de la piedra de corona, ¿ya? Porque Jesucristo es la principal piedra del ángulo. Vamos a ver algunas escrituras. Él es la piedra de fundación, pero también Jesucristo, es la piedra de corona. Y Jesucristo, por estos 2000 años, como todos sabemos, Él ha estado edificando una casa, un lugar de morada. Recuerden que en San Juan 14, creo que 14, versículo 2, dice que Él no nos dejaría huérfanos, sino que vendría a vosotros. Entonces allí dice así, lo voy a leer para estar bien seguro de lo que estamos hablando. En Juan capítulo 14, ¿cierto? Versículo 1 y 2 y 3 vamos a estar leyendo, donde dice: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. En otras versiones dice, hay muchas mansiones. Y dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, amados amigos, Jesucristo está declarando en estas escrituras en San Juan capítulo 14 que en la casa del Padre hay muchas mansiones, hay muchas moradas. Está hablando de un lugar de morada, ¿ya? Pero no se está refiriendo, digamos, a una casa física, a una construcción física, sino está hablando de la construcción del templo espiritual, que es el lugar de la morada de Dios. Entonces eso, Dios durante estos 2000 años ha estado construyendo ese lugar de morada. Pero ese lugar de morada es, como todos sabemos, la casa de Dios, el templo de Dios. Entonces, el lugar de morada o el tabernáculo del Dios viviente, su lugar de descanso. Acuérdense que Esteban, por el Espíritu Santo, en Hechos, creo que fue Hechos capítulo 7, él citando la Biblia, la palabra, ¿cierto? Él dice que Dios dijo, si el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me habéis de edificar vosotros? Entonces, esa es la pregunta, amigos. ¿Qué casa nosotros le podríamos edificar al Señor para el lugar de su reposo, para el lugar de su morada? ¿Qué templo? ¿Ya? ¿Qué tabernáculo? Entonces, la verdad que su verdadero templo es la iglesia, somos nosotros. Nosotros somos piedras vivas que somos parte de la construcción de ese lugar de morada, de ese tabernáculo eterno. Pero como toda construcción, ¿cierto? Toda casa, todo templo tiene un comienzo, donde se pone la piedra de fundación. Y cuando se termina la edificación, se pone la piedra de remate, o la piedra de cabecera, o la piedra de corona. Jesucristo es la piedra de fundación y Jesucristo también es la piedra de corona, la última piedra que se pone en el edificio cuando el edificio es terminado.
Entonces hoy en día, amigos, la verdad que el misterio de Dios Dios ha llamado a su cuerpo de creyentes para formar la última parte de su cuerpo, porque han transcurrido 7 edades de la iglesia, de acuerdo al capítulo 1 del libro de Revelación, ¿cierto? Jesucristo le dijo a Juan: yo te diré el misterio de las 7 estrellas que están en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Y le dijo: las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Entonces hallamos que Dios ha tenido 7 periodos de tiempo distribuidos a lo largo de estos 2000 años, y han sido 7 franjas, 7 espacios de tiempo, 7 iglesias, ya 7 periodos de tiempo. Y cada una de esas iglesias tiene nombre. Éfeso, la primera, cuyo mensajero fue Pablo; después Esmirna, que vino como mensajero a la edad de Esmirna, Ireneo; la tercera, dijimos Éfeso, Esmirna; Pérgamo, a la cual vino Martín como mensajero, con un mensaje. La cuarta edad de la iglesia, dije Éfeso, Esmirna, Pérgamo; Tiatira, al cual vino Colombo como mensajero. Y luego vino Sardis, a la cual el mensajero, la edad de Sardis, fue Martín Lutero. Y luego vino la sexta edad de la iglesia, sexto periodo de tiempo, ya, donde se llamó Filadelfia la edad, y el mensajero fue John Wesley. Y vino la séptima edad de la iglesia, cuyo mensajero fue William Branham, ¿cierto? Pero ahora nosotros estamos en la última parte de la construcción de este tabernáculo, de este lugar de morada. Y el mensaje a nosotros ha venido para que formemos la parte más alta del edificio, que es la piedra de corona. Es decir, no se olviden que Jesús dijo en San Juan 14, dijo: voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esta última porción del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, es la parte final del edificio, la parte más alta, y es la piedra de corona. Es por eso que la profecía que ha sido traída dice que Dios está llamando a los pentecostales elegidos en este último día para formar la piedra de corona. La piedra de corona para el mismo Señor Jesús, entrar en ella. Entonces, en la formación de la piedra de corona, nosotros podemos ver que Dios forma la piedra de corona trayendo la revelación completa de Jesucristo, ya, a este cuerpo de creyentes del tiempo del fin. Y entonces, y en ellos es manifestada la misma persona del Señor Jesucristo, con un ministerio semejante al Señor Jesucristo, haciendo las mismas obras que el Señor Jesucristo hizo en su primera venida, ¿cierto? Porque Jesús dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores. Pero el Señor Jesucristo dejó una porción especial para el cuerpo de creyentes que formaría la piedra de corona en el tiempo del fin. Y esa porción especial de su ministerio, porque es Cristo, dice la Biblia, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esa porción especial que Dios dejó es todo lo que perdió Adán en la caída, todo lo que Dios invistió a Adán, el poder creativo de Dios, el poder, digamos, de llamar a la naturaleza, de traer a la naturaleza en obediencia, ¿ya? Porque Adán era el Dios de esta tierra, exactamente, Adán era el Dios de esta tierra. Entonces, todo lo que perdió Adán en la caída, Dios prometió restaurarlo en el tiempo del fin. Entonces, todo lo que perdió Adán le es restaurado a este grupo, a esta iglesia del tiempo del fin, que forma la piedra de corona,
que llega a ser finalmente una con Dios. Porque amigos, el hombre, dice la Biblia, antes de la fundación del mundo era uno con Dios, pero estábamos en Dios en la forma de atributo. Pero esos atributos fueron manifestados durante estos 2000 años, los atributos de Dios que son los hijos de Dios. Y estos hijos de Dios, como atributos de Dios, los pensamientos de Dios, que son sus atributos, son eternos, ¿ya? No son temporales, los pensamientos de Dios son eternos y son reales. Y esos pensamientos de Dios, al ser expresados, son la palabra. Cuando el pensamiento de Dios es expresado, viene a ser la palabra o el logos. Por eso que el Señor Jesucristo es el verbo de Dios. Pero la esposa de Jesucristo, la iglesia, también es la palabra. Si el esposo es la palabra, ella es la palabra. Entonces hemos leído acá en la profecía de Isaías, porque los profetas vieron lo que ocurriría en el tiempo del fin. Entonces Isaías está viendo este cuadro y él dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Y dice así, vendrá el Redentor a Sión, y bueno, y sigue la profecía. Y un poco más abajo dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá o nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Entonces, amigos, este realmente es un día especial, es un día en el cual la iglesia entra en eternidad, porque recibir a Cristo, ya que Cristo venga a morar en ti, que el creyente venga a ser uno con la palabra, es entrar en eternidad, porque la palabra es eterna. Entonces decía recién, nosotros, antes de la fundación del mundo, éramos uno con Dios, pero vinimos a esta manifestación en carne humana, ¿cierto? En esta carne humana, pero ahora volvemos a la unidad con Dios, volvemos a ser uno con Dios. Es por eso que temerán desde el occidente el nombre de Jehová, porque la gloria de Dios va a ser vista en su iglesia. La iglesia y el Señor Jesucristo se vuelven uno, porque ese es el misterio, amigos. Ya la escritura en Apocalipsis 19, 7 dice, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ya ella es su esposa. Aquellos que han sido llamados a formar la piedra de corona, hermanos, han sido invitados, y amigos, han sido invitados a un matrimonio del novio celestial con la novia terrenal. Este cuerpo de creyentes que forma la piedra de corona, la parte más alta del edificio, se une con él en un matrimonio eterno. Por eso que la Biblia lo llama al final del libro, la llama la esposa, ¿ya? Y dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, ha llegado este matrimonio, esta unión. Dice, y su esposa se ha preparado, ya no es novia, sino que es esposa. Ha llegado a ser una con el esposo, porque la Biblia enseña que esposo y esposa son una sola cosa, son lo mismo. El esposo y la esposa, cuando se unen, llegan a ser uno. Eso está en Efesios capítulo 5, creo, si puedo estar equivocado, versículos 26 y 27, ya, donde Pablo dijo, grande es este misterio, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero el apóstol Pablo dijo, pero yo digo esto
con respecto a Cristo y a la iglesia. Por fin la iglesia en el tiempo del fin conoce a su esposo. ¿Quién es su esposo? Y su esposo es la palabra. Por eso que ella, la Señora Jesucristo, es la palabra. No puede ser un dogma, no puede ser un credo, no puede ser una idea humana. ¿Ya? Por eso que esta esposa, la esposa en el tiempo del fin, con el ministerio de Jesucristo, va a hacer las obras de Jesucristo. Ella es restaurada y le es dada todo lo que perdió Adán en la caída. Entonces el cuadro es este, amigo. Amén. La esposa del Cordero con el título de propiedad en su mano, entonces con las virtudes de la naturaleza divina restauradas y ese nacimiento de las 7 virtudes que están allí en 2 de Pedro capítulo 1, son 7 cosas que tienen que nacer en ti y en mí, pero cuando tú tienes y yo tengo esas 7 cosas, entonces lo último es que esas 7 virtudes, la fe de Jesucristo, la virtud de Jesucristo nacida en ti, la ciencia, la templanza o el dominio propio, la paciencia, el temor de Dios y el afecto fraternal de Jesucristo que han nacido en ti, son sellados por caridad. Y caridad es la piedra de corona. Y la piedra de corona es Jesús. Y recuerden, hemos partido compartiendo diciendo que Jesús es la piedra de fundación y también la piedra de corona. Y la Escritura enseña en varios pasajes de la Biblia, por ejemplo en el Salmo 118, versículos 22 y 23, de que la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y es cosa preciosa ante nuestros ojos. Y eso no solamente lo habló el Espíritu de Dios a través del salmista, sino que también en Hechos capítulo 4, versículo 11, también tenemos eso. Entiendo que fue Pedro que dijo que Jesús es la piedra rechazada por los edificadores, ¿ya? Y que esta piedra rechazada es la cabeza del ángulo. Y también eso está mucho más adelante, que lo vamos a ver en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 7. O es Primera de Pedro, creo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 7, donde dice eso tan maravilloso. Lo vamos a leer. Estoy aquí en Segunda de Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, donde Dios dijo a través, hablando, el Espíritu Santo hablando a través de Pedro, dijo: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Es decir, hay personas, ¿cierto?, que han sido destinados para tropezar con la piedra de fundación y la piedra de corona, con la piedra que es Cristo. Y piedra, amigos, es una revelación. Y la iglesia entera está fundada, edificada sobre la revelación de quién es Jesucristo, ¿ya? Jesucristo es el verbo de Dios, es la palabra. Por eso que a la palabra no podemos ni añadirle ni quitarle, sino creer exactamente como está escrito. Entonces la novia, la esposa de Cristo, tiene ese privilegio de creer tal como está escrito. Entonces, la formación de la piedra de corona en el tiempo del fin es nuestro mensaje, amigos. Ya la formación de esta iglesia, la formación de esta superraza con las virtudes de la naturaleza divina, selladas por la piedra de corona, ya con un bautismo de caridad, porque la piedra de corona es caridad, amor es caridad, y caridad es el amor divino, es el amor de Dios.
caridad, del amor divino, sellando estas 7 virtudes en esta super iglesia, en esta super raza, que va a manifestar ya la naturaleza divina de Dios, pero también va a manifestar el poder de Dios. Porque la profecía dice, amigos, que cuando la puerta de los gentiles sea cerrada, entonces, vale decir, cuando el último miembro del cuerpo de Cristo, que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, sea adoptado. Y les recuerdo, la adopción espiritual es una vez que tenemos estas 7 virtudes, y cuando se añade, Dios añade la última cosa, que es la piedra de corona, caridad, viene un tremendo, ocurre la adopción espiritual. Y entonces Dios dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco morar. Y viene un tremendo bautismo de fuego de caridad, que sella esas virtudes. Y Dios y el hombre vienen a ser uno. Así como Dios y el hombre eran uno en el principio, ya Dios ahora y el hombre vienen a ser uno. Les recuerdo San Juan 14, versículo 2. Y os tomaré a mí mismo. San Juan 17. Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. San Juan 17 también dice, Padre, que la gloria que me distes, yo se las he dado a ellos, para que ellos sean uno. Pero esta unidad, amigos, amados, esta es una unidad con Dios, con la palabra, es matrimonio. La única forma de unirse al novio es por matrimonio. Entonces, cuando tú tienes estas virtudes, estas 7 virtudes de 2 de Pedro, estamos en condiciones, ¿cierto?, de entrar en intimidad con el Señor. Y estamos en condiciones, para los que conocen el mensaje, de entrar al cuarto ya secreto, de entrar al cuarto, digo yo secreto, pero disculpen, de entrar a la recámara del rey, para tener amoríos con el rey, así como cuando Esther, ¿cierto?, fue preparada por varios meses junto con las demás vírgenes, ya para tener una noche con el rey, ya porque el rey había hecho un decreto que iba a escoger a quién sería su esposa en vez de Vasti. Y Vasti, la desobediente, representa la denominación a la religión organizada, denominada, la religión que ha rechazado la piedra de corona. Vasti representó la denominación. Y la denominación no quiso venir al banquete que el rey Asuero había preparado. Y Vasti avergonzó al rey, ¿cierto? Porque el rey quería mostrar la hermosura de lo más grande, de lo más valioso de su reino, que no eran los rubíes, no eran las diademas, no eran las piedras preciosas, no era todo el oro acumulado del reino de Asuero, no, sino que era su esposa. Y eso espiritualmente estaba representando, cierto, que en el tiempo del fin Dios iba a presentar a Cristo una novia amada, una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia con la misma naturaleza divina, con todo el poder divino, con todo lo que perdió Adán en la caída, una iglesia completamente redimida, vestida en la justicia y en la santidad de Jesucristo, reflejando esas 7 voces vivientes, las 7 edades de la iglesia, formadas en la piedra de corona, una iglesia llegando a ser una con Dios. No es menor, amigos, no es menor. Entonces de eso se trata, que en este último día Dios quiere mostrar la belleza de la aflicción de su alma, lo que Él ha redimido con su propia sangre. ¿Qué es eso? Una iglesia sin mancha, preciosa, perfecta. Y eso, por eso dice la profecía que cuando la puerta de los gentiles sea cerrada, vale decir, cuando el último que tiene su nombre en el libro de la vida del Cordero ya sea adoptado, ya, entonces la profecía dice, Dios ungirá a una iglesia. Dios la va a ungir. Todo el poder de Dios será vaciado en esa iglesia amada. Y esa iglesia amada tendrá, escuchen bien amigos, tendrá el poder creativo de Dios. Ya tendrá podrá crear cosas.
¿ya? El profeta de Dios dijo, podrá crear mundos. En los días del ministerio de Malaquías 4 fueron creados ojos, ¿ya? Pero también fueron creadas ardillas. En los días del ministerio de Malaquías 4:5, ¿cierto? La naturaleza fue sometida porque la voz le habló y le dijo, háblale a la tormenta. Lo mismo que le fue dicho a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di la palabra y extiende tu vara y divide el mar rojo y di a los hijos de Israel que pasen, que crucen, que pasen por lo seco. Entonces eso fue mostrado también, ustedes saben, amigos, fue mostrado también, ¿cierto?, en Josué, porque Josué sabía que Dios estaba con él, ya, porque Dios le había hablado a Josué y le dijo, mi siervo Moisés es muerto, ahora pues levántate tú y cruza tú y todo este pueblo a la tierra de la cual yo he jurado que se la daría a ellos. Y entonces Dios le dijo, ¿cierto, Josué? Como fui con Moisés seré contigo. Entonces no temas ni desmayes, solamente esfuérzate y sé muy valiente para poner por obra todas las palabras que están escritas en este libro, ¿ya? Y le da esa promesa, como fui con Moisés seré contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y le repite, ¿ve? Como fui con Moisés seré contigo. Entonces, Josué, amigos, estaba ungido, estaba comisionado. Y esta novia, esta esposa del tiempo del fin, está llamada, está ungida y está comisionada para llegar a ser una con Dios, para expresar la belleza del carácter real de Jesucristo, porque llega a ser una con Él, para expresar el poder de Dios, porque Dios ungirá a la iglesia con el poder de Dios y el poder de Dios saldrá fuera y cosas maravillosas serán hechas por la fe, por el poder de Dios. Entonces estamos hablando, amigos, del poder creativo de Dios, el poder de hablarle a la naturaleza. Elías cerró los cielos por 3 años y 6 meses. Esta iglesia también tiene el poder para hacer eso, porque no olviden, llega a ser una con Dios. Entonces, por eso que el enemigo que vendrá, dice la profecía, Isaías lo dijo, porque vendrá el enemigo como río, más el Espíritu del Señor levantará una bandera en contra de él. Amigos, el enemigo va a temer, va a temblar. Él no quiere la expresión de esta iglesia que le arruina su Edén satánico acá en la tierra. Porque ustedes saben que Satanás en los días del fin, porque viene lo que es la gran tribulación, porque viene, amigos, lo que es el reinado de la bestia. Ya el profeta Isaías lo dijo, él dijo, viendo esta situación del tiempo del fin, dijo, levántate y resplandece, lo que acabamos de leer, porque densas tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pero sobre ti nacerá o amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El enemigo va a ver la gloria de Dios, va a ver el ministerio de Jesucristo en la iglesia, va a haber una iglesia sin mancha, sin arruga, poniéndose de pie en el poder de la divinidad, llegando a ser una con Cristo, quien es la palabra. Entonces, por cierto que va a temer Satanás. Ahora, ¿qué está haciendo? ¿Por qué hay densas tinieblas sobre la tierra y por qué hay oscuridad sobre las naciones? ¿Ya? Porque la bestia está preparando su reinado. ¿Ya? Este es el tiempo más complejo, más difícil de todos los tiempos de la historia. ¿Ya? Los profetas profetizaron de este tiempo. Zacarías dijo, entiendo que fue Zacarías, dijo, porque será un día que no será ni día ni noche. Ve, un día extraño, un día tenebroso. Este es el día que estamos viviendo. Un día extraño, tenebroso, un día denominacional, un día organizacional que no conocen a Dios, solamente conocen credos, dogmas y tradiciones hechas por los hombres y conocen sus denominaciones, ¿cierto? Los estatutos y las doctrinas de iglesia, pero no conocen el poder de Dios, no vienen a ser una con la piedra de corona porque la rechazan. Por eso la Biblia dice, está profetizado,
Ya para vosotros Él es precioso, la piedra de corona, pero para los que la desecharon, para los desechadores, ya la piedra, digamos, esta piedra viene a ser roca de caída y roca de escándalo, porque se escandalizan con ella, se escandalizan con esta palabra, con lo que estamos hablando, ya, y la rechazan. Es por eso que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, ¿ya? Y esta piedra de corona es la que vio Daniel, amigos. Allá lo podemos leer en el libro de Daniel. Ustedes saben que Daniel vio cómo se levantaría el mundo gentil y vio los 4 imperios que se levantarían, ¿ya? Vio el imperio babilónico, cuya cabeza fue Nabucodonosor, vio el imperio medo-persa, que siguió al imperio babilónico, ya cuya cabeza fue Darío, entiendo, y vio el tercer imperio, que fue el imperio de Alejandro Magno, y vio también el cuarto imperio, que era muy diferente, ya que fue el imperio romano, que todo lo trillaría, ya, y que, bueno, ese imperio romano estaría hasta el tiempo del fin, y sería un imperio muy diferente, porque sería un imperio como los que le antecedieron, ya, con poder militar, pero también tendría poder religioso. Es decir, tendría poder religioso demoníaco, pero también tendría poder civil, ¿ya? Y eso es lo que viene sobre la tierra. Y Daniel vio eso, que el cuarto imperio todo lo desmenuzaba, el reinado de la bestia, amigos. Esta bestia que se está preparando para gobernar sobre toda la tierra, ya que está provocando lo que es el transhumanismo, está modificando la raza humana a través de introducirle cosas en su sangre, ¿ya? A través de lo que es la nanotecnología. Ellos quieren hacer un hombre biónico, ellos quieren hacer una raza superior, un hombre superior a lo que hizo el Señor en su creación original, pero no puede haber un hombre superior a lo que hizo el Señor. Entonces, como Satanás es un imitador, Dios está levantando una super iglesia, una super raza. Y Satanás está levantando un hombre biónico, un superhombre ya conectado con la tecnología, ya un hombre conectado absolutamente con nanotecnología, sus neuronas y etcétera, controlado por una central, por un computador mundial, por así decirlo, para que ustedes me entiendan. Pero Dios también está levantando una iglesia, va a ungir una iglesia con el mismo ministerio de Jesucristo, con sus mismas obras, antes del rapto, ¿ya? Pero eso va a ser cuando Dios cierre la puerta de los gentiles y el último, estoy repitiendo, que tiene su nombre escrito en el libro de la vida, sea adoptado. Entonces, ¿qué va a hacer este grupo que forma la piedra de corona, amigos? Va a destruir la imagen gentil, va a destruir, ¿cierto?, este cuarto imperio que absorbió los imperios anteriores, va a destruir el reinado de Satanás, la va a destruir ella. Ella llega a ser la palabra, por eso es que ella no muere. Acuérdense que el apóstol Pablo dijo, he aquí os digo un misterio, entiendo eso en 1 Corintios 15. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces dijo Pablo, porque se tocará la trompeta. Y esto corruptible, dijo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que dice, sorbida es la muerte en victoria. Amigos, yo le digo, amados hermanos, este grupo que forma la piedra de corona no puede morir, porque llega a ser uno con Dios. Ella tiene la promesa, dice, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Ella no puede morir porque es una parte de Dios. A ella le es revelada que viene de eternidad y que regresa a eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces es un mensaje muy glorioso el que Dios le ha dado a este grupo de águilas que forman la piedra de corona.
Y Daniel vio, estoy repitiendo, que esta piedra que fue cortada del monte, no con mano humana, ¿cierto?, hirió los pies de la imagen y desmenuzó todos estos reinos gentiles. La imagen fue derrumbada, ¿ya? Y hirió los pies de la imagen. Y si ustedes se acuerdan, los pies de la imagen tiene 10 dedos. Y esta bestia tiene, ustedes saben, si ustedes ven la bota itálica, está hablando de, digamos, el cuarto reino, ¿ya? Porque sabemos de dónde viene este cuarto reino, digamos, que ha subsistido este cuarto imperio, que es el imperio romano, y que no murió, y que ahora en este tiempo habría un resurgimiento del cuarto imperio, ¿ya? Y el último emperador sería el último líder mundial, ¿ya?, que tendría toda la autoridad, tendría 2 cuernos, que significa poder político y poder religioso. Esta bestia, que es un poder que sale de la tierra, que representa a los Estados Unidos, Apocalipsis 13, la tierra, representa a los Estados Unidos de América. Entonces, este poder que se levantaría esta bestia, la cabeza última, la última cabeza del cuarto imperio, por supuesto que va a tener todo el poder mundial civil, pero también el poder eclesiástico. Pero no es poder divino del Señor, sino que es poder diabólico. Porque la Biblia dice que podrá hacer bajar fuego del cielo a la tierra delante de los hombres para que ellos teman. Eso está en Apocalipsis, ¿verdad? Pero este no es el poder que tenía, digamos, el profeta Elías, que hizo bajar fuego del cielo, ¿ya? Fuego literal del cielo, que consumió el sacrificio. Ustedes se recordarán de eso. Y que, ¿cierto?, y que ese fuego lamió el agua que estaba en la zanja, ¿ya? Y todo el pueblo de Israel, al ver el prodigio sobrenatural de Dios mismo respondiendo a la oración de su siervo Elías, entonces clamaron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Bueno, Dios confirma su palabra con lo sobrenatural. Entonces, pero esta bestia hace bajar fuego del cielo, pero no es fuego, como repito, como lo hizo bajar Elías, ya en Primera de Reyes, sino que este dictador mundial tiene poder para liberar el poder nuclear, para poder poner un misil allá o un misil acá. ¿Por qué, amigos? Porque él tiene todo el poder mundial, porque él maneja los ejércitos de las naciones, porque él maneja la economía de las naciones. Y no se olviden que la bestia dice que el dragón le dio su autoridad y su trono. Pero el dragón mismo se encarna en la bestia. La bestia será Satanás mismo encarnado. Así como Dios se encarna en su pueblo, la palabra se encarna en el pueblo de Dios en el tiempo del fin, en esta super iglesia, en esta super raza, Satán, como es un imitador, es un personificador de la verdad, él también hace lo mismo, pero se encarna en el último líder de este mundo, que es el líder del cuarto imperio, el último emperador, ¿verdad que sí? Entonces eso es, amigos, por eso que este es un día que no es ni día ni noche, es un día tenebroso. Por eso que Isaías dijo, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, porque densas tinieblas, Isaías 60, versículos 1 y 2, porque densas tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti tiene que venir este nacimiento de la palabra, el nacimiento de las virtudes de Jesucristo, para que tú llegues a la estatura de un varón perfecto. Eso se encuentra en 2 de Pedro, estoy repitiendo, capítulo 1, 2 de Pedro, capítulo 1. A vosotros que habéis oído de la corrupción que está en el mundo a causa de la concupiscencia, añadid a esa fe preciosa la virtud de Jesucristo, que es el poder. Y una vez que nazca el poder, la virtud de Jesucristo, añadan la ciencia suprema de Jesucristo. Y una vez que tengan fe, la virtud y la ciencia de Jesucristo, porque esto es Cristo, Cristo en vosotros la esperanza de gloria, como dijo Pablo a los Gálatas: hijitos, por quienes sufro dolores de parto,
por vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol Pablo estaba con dolores de parto porque el mensaje es ese, es la formación de Cristo en su iglesia. Pero ahora es la formación completa de Cristo en este grupo que forma la piedra de corona. Y la piedra de corona es Cristo, amigo. La piedra de corona es Jesús. Y Jesús es el Logos, la piedra rechazada. Es la piedra de fundación y es la principal piedra del ángulo y es la piedra de corona. Entonces, fíjense cómo se forma la piedra de corona. Cuando tú has salido del mundo, ¿ya? Y has recibido esta fe preciosa que es la fe de Jesucristo, entonces tú empiezas a añadir la virtud de Jesucristo. Y cuando tienes la virtud del poder de Jesucristo operando, entonces tú tienes la ciencia suprema de Jesucristo, porque ya no eres tú, es Cristo formándose en ti. Y cuando tienes la ciencia suprema de Jesucristo, entonces tú eres templado, tienes el dominio propio, porque la templanza de Jesucristo viene a formarse en ti. Entonces tú tienes la fe de Jesucristo, la virtud del poder de Jesucristo, ¿ya? Y Jesucristo cuando dijo, sí, yo sé que virtud ha salido de mí, porque poder salió de mí, la sanó a ella. Esa misma virtud saldrá de ti. Entonces tienes la virtud, entonces tienes la ciencia, el conocimiento supremo de Jesucristo. Entonces cuando tienes esas cosas, luego tienes la templanza o el dominio propio de Jesucristo. Cuando le mesaron las barbas al Señor, ¿cierto? Cuando lo crucificaron en el Calvario, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La templanza de Jesucristo, ¿ve? Entonces, y cuando tienes la templanza de Jesucristo, entonces llegas a tener la paciencia de Jesucristo, ¿ya? Y los que esperan en Jehová nuevas fuerzas poseerán. Pero estamos hablando de la naturaleza divina siendo formada en ti, la piedra de corona siendo formada en ti, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, cuando tienes la paciencia, luego la sexta cosa que tienes que añadir es, ¿cierto? Es la piedad o el temor de Dios, que es piedad, y piedad significa ser como Dios. Por eso que en Mateo 5:48 Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces nosotros somos llamados a la perfección y esta iglesia del tiempo del fin llega a perfección porque ha sido predestinada ya para esta adopción espiritual, para este bautismo de fuego de caridad sellando las 7 virtudes. Ella, esta novia, esta esposa del tiempo del fin, ha sido preordenada, ha sido predestinada para ser adoptada, para manifestar la gloria de Dios. Y cuando la gloria de Dios es manifestada en este tiempo crucial, que repito, no es día ni de noche, hay densas tinieblas sobre la tierra, oscuridad sobre las naciones, la bestia a punto de empezar su gobierno mundial, el ser humano completamente, la gran mayoría, millones, seducidos por la bestia, modificados genéticamente, etc. Entonces es muy tremendo lo que está sucediendo. Voy a terminar para no extenderme mucho. Entonces eso es. Y entonces, ¿pero qué dice Isaías? Densas tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti será formada la piedra de corona. Cristo en vosotros, Cristo en vosotros, Cristo en vosotros siendo formado, la palabra llegando a ser carne y tu carne llegando a ser la palabra. Porque amigos, el enemigo vendrá como ríos, pero él temerá, porque Jehová levantará una bandera en contra de él. Y esta bandera es la bandera de la palabra, el mensaje del tiempo del fin. Entonces, por eso que dice que lo que leíamos al principio, en Isaías capítulo, ¿cierto? Si mal no me recuerdo, Isaías 59, versículo 19, lo repito para ustedes. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, ¿ya? Y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y esto, amigos, que es tan tremendo, Dios obra en simplicidad. Por cierto que Dios obra en simplicidad.
Amén. Entonces, eso es la novia, el ministerio de la novia, está escrito ahí en Apocalipsis capítulo 10, ¿ya? Donde baja, voy a terminar diciendo esto, donde baja el ángel fuerte. Ya el ángel fuerte, que no es otro que el Señor Jesucristo, viene cercado de una nube. Y esa nube es una nube de gloria. Esa nube es la nube que vio el siervo de Elías allá en Primera de Reyes, ya que al fondo del mar, ¿cierto? Él vio una nube como la mano de un hombre. Eso es un ministerio quíntuple. Y, amén, porque el ministerio quíntuple está formado por apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y Dios edifica su iglesia a través de este ministerio quíntuple, porque Dios mismo dice constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina, dijo el Señor a través de su siervo, el apóstol, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos y añadamos todas estas virtudes hasta llegar a la estatura plena de Jesucristo, a la estatura de un hombre perfecto. Y ese hombre perfecto es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, amigos, eso es, decía que Apocalipsis 10 es el descenso de este ángel fuerte. Y él viene cercado de una nube, ya una nube de gloria, la misma nube de Mateo capítulo 17, ya. Bueno, y la misma nube que él ocultó, creo que en Hechos, ¿cierto? Ahí dice, cuando Jesucristo, en Hechos capítulo 1, cuando él ascendió al cielo, dice la Biblia, y una nube le ocultó. Esa no fue una nube de agua, una nube natural, fue la nube de gloria que acompaña al Señor. Entonces, los ángeles que estaban ahí, que descendieron a la multitud en Hechos capítulo 1, creo que fue allí, ¿cierto? Le dijo, ¿qué están mirando, varones galileos? A este mismo Jesús, así como ustedes lo ven ascender, así mismo él volverá. Y lo que vieron esos galileos fue que Jesús lo ocultó una nube. Y entonces el regreso, el retorno de Cristo es también a través de una nube de gloria. Y eso está en Apocalipsis 10, cuando el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, desciende del cielo envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Y pongan atención, estamos terminando. Y el arco iris, hermano, se nos ha enseñado que el Antiguo Testamento, ¿cierto? La ley no produjo mucho, ¿ve? Porque una ley que no encarcelaba, ¿ya? Y el Nuevo Testamento trajo la gracia del Señor, porque todo esto es por gracia, ¿ya? El Nuevo Testamento, la gracia del Señor. Pero en el descenso del ángel fuerte, el Señor viene dice que envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Y eso significa que hay un pacto arco iris. Y ese pacto arco iris, amado, es que Dios juró por sí mismo que Él haría esta gran cosa en los últimos días, que Él traería una transformación, que Él nos levantaría, bendito sea el nombre del Señor. Es un pacto arcoíris, el pacto de las 7 edades de la iglesia. Son 7 sangres, ¿ya? Es un pacto arcoíris. En algún momento vamos a hablar con más profundidad de este pacto, pero Él viene bajando envuelto en esta nube de gloria, viene bajando con un pacto arcoíris, con el arcoíris sobre su cabeza, y traía en su mano un librito que estaba abierto. Acuérdense que en el capítulo 5 de Apocalipsis el libro estaba cerrado y sellado con 7 sellos y nadie podía abrirlo, ¿ya? Y el único digno en el cielo, en la tierra y bajo la tierra era nuestro pariente redentor, que es Cristo el Cordero. El Cordero que Apocalipsis capítulo 5 lo describe que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Los 7 cuernos son las 7 edades de la iglesia, son las 7 iglesias que he mencionado, y los 7 ojos son los 7 mensajeros a las 7 iglesias.
porque esos 7 ojos son los videntes, ya que trajeron el mensaje a cada una de las edades. Y cada edad, amigos, recibió un mensaje. Pero para la formación de la piedra de corona, tú tienes que recibir los 7 mensajes. Es decir, la completa revelación de Jesucristo, la revelación séptuple del Señor, el nacimiento de las virtudes en tu vida, el nacimiento de la naturaleza divina en ti, pero también el título de propiedad en tu mano, ya que vamos a entender eso, que son los derechos redentivos, que tú te has empoderado, has tomado los derechos de redención, ¿ya? Todas esas benditas y gloriosas y maravillosas promesas del que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el que venciere no sufrirá el daño de la muerte segunda, es decir, no morirá, ¿ve? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, el que venciere le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. El que venciere, ya le daré a comer del maná escondido. El que venciere, fíjese, porque esto es para vencedores, y esta iglesia, el tiempo del fin, es una iglesia vencedora que prevalece por medio de la sangre de Jesucristo, porque ella aplica la sangre y despliega la sangre de Jesucristo, que es la vida literal de Jesucristo. Entonces, todo eso está revelado en los 7 truenos. Entonces, voy a terminar con eso, fíjense. Entonces, es una iglesia vencedora que Jesús, el Señor, dijo: el que venciere, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. Y el Señor ve, su nombre nuevo lo escribe en esta iglesia vencedora, se lo revela, porque ella llega a ser una con él, como una esposa y un esposo son uno. Entonces, amigos, mire, el que venciere regirá las naciones con vara de hierro. El que venciere, confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. El que venciere, le daré la estrella de la mañana, que es Cristo, porque Cristo es la estrella de la mañana, porque Cristo y ella, la iglesia vencedora, llegan a ser uno por matrimonio. Usted ya entendió eso. Entonces, y dice finalmente: y el que venciere, se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre, con mi Padre en su trono. Entonces, amigos, estas promesas de redención, el título de propiedad, el derecho de propiedad de los cielos, por así decirlo, y de la tierra, pues la tierra fue hecha para el hombre, que tenía Adán un día, este título de propiedad que lo perdió, en el tiempo el fin es restaurado. ¿Para quién? Para la Señora Jesucristo. ¿Para quién? Para la esposa de Jesucristo, que se prepara, ella se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista el lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Una acción justa no es unirse a una iglesia, ser un miembro de iglesia, no, amigo, no. Una acción justa es llegar a ser uno con Cristo, con Dios, con la piedra de corona, ¿ya? Y fíjese cómo termina el libro diciendo en Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Un poquito antes dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonios en las iglesias. Jesús envió en el tiempo del fin, en su misericordia, envió a Malaquías 4:5, envió al séptimo ángel para revelar todos estos misterios. Apocalipsis 10 al 7, digamos al 7, dice en el versículo 7 de Apocalipsis 10, dice que sino que en los días de la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios se consumaría, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y Apocalipsis capítulo 10, verso 1 es el Señor Jesucristo en su descenso. Y ya hemos compartido cómo él desciende, repito, baja con la nube de gloria, ¿cierto? Envuelto en una nube, es una nube de gloria, con el arco iris sobre su cabeza, con el librito abierto que estaba diciendo que en Apocalipsis 5 estaba cerrado y sellado, y que el Cordero de 7 cuernos y 7 ojos lo abre. ¿Ya? ¿Para quién lo abre? ¿A quién se lo revela? A la iglesia del tiempo del fin. ¿Para qué se lo revela?
para que ella llegue a ser una con él, porque el esposo, amigos, el esposo es la palabra revelada. Cuando él se revela a ti, se revela a su esposa, ella recibe la palabra del esposo y se convierte en uno. Entonces él desciende con el librito abierto y este librito abierto se lo reveló a su séptimo ángel. Y el séptimo ángel revela el misterio triple de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo vive Dios? ¿Cómo él deseó hacerse tangible? Y se hizo tangible en Cristo. Y porque él quería ser visible, quería ser tocado, él quería tocarte, él quería abrazarte. Y Jesucristo es la primera parte de ese misterio, del misterio triple. Pero la segunda parte del misterio triple eres tú, amigo. Eres tú, amado. Amada, amado. Son ustedes. Somos nosotros. Esta iglesia que llega a formar la piedra de corona, ya una vez que tiene esas 7 virtudes son selladas por el poder, por caridad, por el bautismo de caridad. El bautismo es fuego de caridad, ya para Dios venir a morar en su templo, en su tabernáculo. Entonces eso, amigo, entonces Apocalipsis, repito y ahora sí termino, Apocalipsis 10.1 es el Señor Jesucristo. Apocalipsis 10.7 era el séptimo ángel. Yo, Jesús, Apocalipsis 22.16, he enviado mi ángel para daros testimonio en las iglesias. Y dijo él, yo soy la raíz ya de David, ya, y la estrella, yo soy la raíz y el linaje de David, y la estrella resplandeciente de la mañana. Inmediatamente después de eso, de Dios enviar su mensajero, su ángel, y el ángel mensajero revelar el misterio triple de Dios vaciado en Cristo, y la segunda parte del misterio, Dios vaciado completamente en su iglesia, y la tercera parte del misterio, la restauración del Edén, digamos, a su principio original, ya la restauración de ese compañerismo edénico que va a ser en el milenio, ya la restauración del Edén a su posición original, eso va a ser en el milenio, amigos, cuando reinemos 1000 años con Cristo en nuestra luna de miel con nuestro esposo. 1000 años de luna de miel acá en la tierra y Cristo sentándose en el trono de David allá en Jerusalén y nosotros sentados en el trono con Cristo. Aleluya. Es glorioso eso, amigos. Entonces, fíjese, eso es, decía yo, tengo que repetirlo para que se entienda, Apocalipsis 10.1, Jesucristo, el descenso de Jesucristo en su segunda venida secreta para buscarla a ella. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Apocalipsis 10.7, el séptimo ángel, el séptimo mensajero, trayendo el mensaje del misterio triple de Dios a tu corazón, amigo. Y la tercera parte de Apocalipsis capítulo 10, porque eso se trata todo lo que estamos compartiendo en esta hora, ya ese librito abierto pasando ya ¿a quién? Dice la Biblia que pasó a las manos de Juan, pero Juan nos representó a nosotros. ¿Y qué hizo Juan? Se comió el librito. ¿Para qué? Para llegar a ser uno con el librito. Y dice que cuando se lo comió le amargó el vientre, porque vino un tiempo hermano, de pretribulación, vino un tiempo de persecución, vino un tiempo difícil, yo lo acabo de leer, densas tinieblas sobre la tierra y oscuridad sobre las naciones. La bestia se está preparando para su reinado. Pero cuando las puertas de los gentiles sean cerradas, ¿ya? Cuando el último sea llamado y adoptado, Dios ungirá a la iglesia. Todo el poder que estaba en Cristo vendrá sobre esta iglesia final. ¿Qué tiene que hacer ella? Comerse el librito. Y Juan, que nos representó a nosotros, dijo, cuando lo hube comido, me amargó el vientre. Viene una pretribulación, viene una persecución, ya viene un resurgimiento del cuarto imperio, ya porque el cuarto imperio está buscando a este pueblo. Pero hermanos, amados, amigos, no tengan preocupación de eso. Cuando venga el enemigo como ríos, Dios va a levantar una bandera, va a tomar a su iglesia y la va a raptar a la gloria. Así que no tengas ningún temor de las cosas que pueden suceder y venir. Dios tiene el control de todo esto en su mano.
Así que eso es, amigos, Apocalipsis capítulo 10, versículos 8 al 11, ese eres tú. Ese soy yo, esa es la novia de Jesucristo que se convierte en la esposa a medida que se come el libro de redención y toma el título de propiedad en su mano. Y ella es levantada y resplandece con la gloria de Dios. ¿Cómo no va a temer el enemigo? Ella se levanta en la gloria de Dios. Termino diciendo eso. Dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, o el nacimiento de toda la palabra, porque toda la palabra tiene que nacer de nuevo. Para eso fueron revelados los 7 sellos, ¿ya? Y por eso tronaron los 7 truenos de Jesús en el tiempo del fin. Apocalipsis capítulo 10, versículos 2 y 3, entiendo, 3 y 4. Cuando Jesucristo pone un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, 7 truenos emiten sus voces. Y eso, amigos, ahí en el misterio de esas 7 voces vivientes, que son las 7 voces de Jesucristo a través de las 7 A de la iglesia, esas 7 voces truenan en el tiempo del fin, pero truenan llamándote a ti y a mí para formar la piedra de corona, repito, y el mismo Señor entrar allí, porque Jesús es la piedra fundación y es la principal piedra al ángulo, la piedra de remate que corona cuando el cuerpo completo está listo. Entonces dice, y sobre ti amanecerá Jehová, o nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Que Dios te bendiga. Vuelve a escuchar este mensaje, amado, amada, porque no es la profundidad de tu pensamiento o mi pensamiento, es la palabra del Señor, es la palabra que ha venido sobre la tierra para llevarnos a ser uno con el Señor, lo que ha sido hablado en esta hora. Así que amigo, hermana, hermano, Dios les bendiga y disfrutemos esta palabra, disfrutémosla, ya deleitémonos con la palabra abierta, revelada del Señor, que tan bien hace a nuestra alma. Que Jesucristo les bendiga y hasta una próxima oportunidad.